Buena tarde para todos. Antes de entrar en la exposición del día de hoy, quisiera traerles a colación un fragmento del libro Mis cuentos africanos de Nelson Mandela, para entrar en la sintonía de la exposición. Dice el griot: un cuento es un cuento y cualquiera puede contarlo, y si al cuento le crecen alas y otro se lo apropia, no hay manera de retenerlo a nuestro lado. Déjalo que se vaya, que algún día volverá a nosotros. Hoy conocerán cuentos africanos que han viajado de boca en boca por muchos siglos. Un ramillete de relatos entrañables que muestran la valerosa esencia del África. Y así como a los cuentos les crecen alas y otros se los apropian, el libro objeto de estudio de esta intervención, La Historia General del África, volumen 4, le crecieron alas y trataremos de apropiarnos de su conocimiento. Cabe resaltar que estos son tomos de libros y que aún se escriben a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Ciencia y la Educación, UNESCO, que fue pionera en 1964 en investigar y escribir la historia del continente africano libre de prejuicios y con una mirada africana. Especificando, trabajaremos un capítulo del libro llamado África del siglo XII al XVI, publicado en 1985. Se analiza el conjunto de sociedades africanas de la época en diversidad, cultura y religión, sin dejar de lado la lingüística. Antes de adentrarnos al capítulo como tal, que vamos a explicar en esta exposición, tenemos que hablar de su escritor, haciendo el ejercicio de pronunciar su nombre desde mi español bonaverense. El señor se llama Djibril Tarsir Niang. Fue un historiador, dramaturgo y cuentista guineano, que una de sus mayores contribuciones fue presentar la epopeya de Sundiata Keita, que más adelante hablaremos con especificidad de él. Este señor, editor del volumen 4 de África del siglo XII al XVI, de la Historia General del África, murió muy recientemente, el 8 de marzo del 2021, a causa de enfermedad COVID-19. Después de hablar todo lo anterior, vamos directamente a sumergirnos en el capítulo 6, Malí, la segunda expansión mandinga. En este título resaltan dos palabras, entonces me di a la tarea de investigar qué era Malí y Mandinga. Malí, un lugar geográfico en el África Occidental entre las actuales ciudades de Bamako y Singiri. También llamado el Imperio de Malí o Manden, fue un estado medieval entre 1235 y 1546. Este imperio fue fundado por Sundiata Keita, que más adelante hablaremos de él. Malí tenía una profunda influencia en la cultura en el África Occidental, permitiendo la difusión de su lengua, leyes y costumbres a lo largo del río Níger. Y vamos con Mandinga. Mandinga tiene muchos significados, pero los dos que más llamaron mi atención, el primero, que es lo que realmente significa que es un pueblo africano, y el segundo, que me causó mucha curiosidad, que es el que denomina al diablo, es decir, cuando el diablo se aparece como ser humano o en forma de ser humano normal, se le denomina mandinga. Entonces, mi pregunta aquí es: ¿será que este término está acuñado desde la marginación que se le ha sometido al negro a lo largo de los años? Este interrogante me surge y me queda, pero en este momento no vamos a entrar a discutir eso. Avanzando, objetivo del capítulo 6. Este capítulo busca delimitar los indicios de esta expansión y su desarrollo en el siglo XII y XIV.
Se esfuerza en analizar los rasgos fundamentales de las sociedades mandinga en dos premisas. Uno, ¿cuál era la situación del Sudán occidental del siglo XII? Y cómo se representan los pueblos y reinos de la región después de la caída de Cumbi. En el inicio del capítulo, el autor empieza a describirnos la ubicación de varios grupos y subgrupos en toda la zona del Sudán saheliana, desde el Atlántico hasta el Air, con incursiones en el bosque de Benín. Nos cuenta que en el apogeo de Ghana habían tres grupos que se distinguían. El primero, los soninques o zaracoyes, fundadores de Ghana y pobladores de la provincia de Guandú. Los segundos, los Bakunu y Kaniana, al sur de los montes de Culiboro, los Sosoes, con la ciudad de Soso como capital. Y el tercero, el más al sur, los Malinques del país de Mande, en la cuenca alta del Níger, entre Kangara y Songuri. Los soninques, ya antes mencionados por fundar el imperio de Ghana, fueron causales de la primera expresión de expansión mandinga. Se dice que la primera expresión de expansión mandinga surgió por la necesidad de comercializar oro, ya que los llevó hasta muy lejos al sur, hacia el borde del bosque. Se dice también que la ciudad de Yeneb fue fundada por los soninques. La segunda expansión corresponde a la emergencia de Malí. En esta parte, los clanes manincas que partieron a lo alto del Níger llevaron la guerra hasta el Atlántico, al oeste, y se establecieron en Senegambia. Los mercaderes mandingas introdujeron en el siglo XIV el Islam en el país de Guasa. Además que penetraron hacia el borde del bosque, a donde iban a comprar valiosa nuez de cola y oro a los pueblos no afectados por el Islam. El imperio mandinga entró en declive en el siglo XV, pero esto no evitó su expansión, que prosiguió hacia dirección sur, donde los malinques fundaron varios centros comerciales. Hago un par en este tramo para resaltar la importancia de las fuentes orales, en las cuales está basada mucha información de este libro y el capítulo como tal, sin dejar de lado ni desmeritar las fuentes escritas. La oralidad es parte fundamental en la sabiduría africana. Se estudia en centros de tradición oral en países mandingas y es impartida por maestros de la palabra, griots, que revelan muchas historias, y en este capítulo sobre todo nos hablan de la fundación de Malí y los hechos de armas del fundador. Y es aquí donde empieza el poder de la tradición oral, contando la unión de los clanes mandinga bajo el liderazgo de Sundiata Keita después de sublevarse contra la autoridad de Sumangoro Kante, rey soso, tirano y conocedor de las artes oscuras e invocador de los espíritus. Dicen las voces sin nombre que poseía un baláfono mágico que de solo tocarlo lo hacía vencedor en todas las batallas que enfrentaba, que la única forma de herirlo era con un espolón de un gallo. Para poder entender todo esto que les acabo de decir, tenemos que remontarnos al nacimiento de Sundiata Keita. Y eso se generó de la siguiente forma. Un día llegó un extraño cazador a la corte del rey mandinga Nari. Ese extraño hace una profecía que una mujer muy fea será llevada hasta allí, y si el rey la acepta como esposa, le dará el hijo que algún día se volverá el más grandioso rey que los mandingas hubieran tenido. Con el pasar del tiempo, ese día llegó. Una mujer llamada Songolo Conte, jorobada y aspecto desagradable, llegó a esas tierras. El rey recordó la profecía y se casó.
y tiempo después dio a luz a Sundiata Keita. Sundiata Keita era un niño tullido, muy flaco, que no se podía poner en pie. Con las artes mágicas le forjaron un bastón de hierro con el cual el niño pudiera ponerse en pie, pero no pudo y este se rompió. Fue únicamente después de encontrar una rama del sagrado Bahoma cuando este pudo dar sus primeros pasos. El padre de Sundiata, Nari, cuando conoció a Songolo, ya tenía una esposa y un hijo. Nari, cuando murió, su esposa, como odiaba a Songolo, la madre de Sundiata Keita, la exilió e hizo que su hijo se quedara a cargo del reinado. Sundiata y su madre recorren muchos reinos y en ninguno los aceptan, hasta que por fin llegan al reino de Mema y son aceptados. Con ellos Sundiata aprende a luchar y a cazar y se vuelve tan fuerte y feroz como un león. Cuando Sundiata decide volver a su tierra natal, la encuentra devastada porque está en el poder el rey Soso, que ya mencionamos. Después de reunir varios reinos aliados, se enfrenta Sundiata al rey Soso, ganándole la batalla. Y ahí es donde Malí se convierte en imperio y Sundiata en el emperador Mansa, gobernador de todas las tierras. Y después de esto inició el esplendor del reinado de Sundiata Keita, que secundado por brillantes generales sometió a casi todos los países antiguamente controlados por Ghana. Se le atribuyó en grandes líneas la constitución y las estructuras administrativas. La tradición de Mande atribuyen al joven la codificación de las prohibiciones que aún rigen las relaciones, costumbres entre clanes mandinga de una parte y de otra, las que existen entre estos últimos y los demás clanes del oeste africano. Sundiata Keita, después de la victoria de Krina, decide establecer su capital en el país de Maní, entonces rico en oro y hierro. Sundiata no siguió las viejas costumbres de los antiguos reyes que escogían la aldea de Dakaidiala como capital, sino que se decidió por Maní. ¿Y esto por qué? Porque él consideraba que no se sentía seguro y respaldado por el clan Dakaidiala. Y además decía que la capital que estaba escogiendo estaba bien defendida naturalmente, con amplias llanuras, además estaba rodeada por semicírculos y colinas con picos rocosos. Esa ciudad se convirtió en la capital económica y política del imperio. Atrajo muchos de los mercaderes negros y árabes. Y como todo reinado, tiene una parte de gloria y tiene una parte final, y esta es cuando Sundiata muere. De la muerte de Sundiata hay dos versiones. La primera, de la Force, dice que Sundiata murió por una flecha en un accidente en el transcurso de una ceremonia. Y la segunda es que Sundiata pereció ahogado en las aguas de Sankarani, en circunstancias que aún siguen oscuras, pero sabemos que 10 kilómetros aguas arriba de Niani hay un lugar llamado Sundiata Dum, aguas profundas de Sundiata. Esta parte del río es muy profunda y está agitada por torbellinos de agua. Las piraguas se alejan de ella con prudencia. Maravillosa esta historia de Sundiata Keita, mágica desde principio a fin. Y en la sucesión de los reinados, Sundiata es el que más años ha estado en el poder. Siguiendo más adelante, en el capítulo nos encontramos con Mansa Musa I. Fue el más conocido de los emperadores de Malí. Su peregrinación a la Meca en 1325 y sobre todo su estancia en el Cairo le valieron una reputación esplendorosa.
Esa peregrinación que contaba con una escolta de 60.000 porteadores, 500 criados engalanados con oro y llevando cada uno un bastón de oro, según Mamun Kati, dice que el emperador estaba aún en su palacio cuando la cabeza de su comitiva o caravana había llegado a Timbuktu. Maravilloso. Este Mansa Musa I reafirma mi análisis de que Cristóbal Colón no es ningún descubridor y que tribus africanas, pueblos, imperios africanos llegaron antes de Colón a las Américas. ¿Por qué? Porque el Mansa Musa I cuenta que su predecesora en el trono estaba obsesionado con llegar al extremo del mar que era circundante, que es circundante obviamente. Entonces primero mandó unos hombres, esa misión fracasó y el empoderado de alcanzar ese conocimiento y de encontrar el extremo del mar, se armó con 1.000 barcos y partió para nunca más volver. ¿A dónde llegaron? Pues a América. Autores como Weiner y Jeffers han trabajado el problema del descubrimiento de América por los malinques y ellos pues afirman que los malinques llegaron 2 siglos antes que Colón a las costas americanas. Avanzando un poco, en el capítulo nos encontramos con todas las civilizaciones mandingas que cuando Malí estaba en su apogeo bajo los reinados de Mansa Musa y Mansa Suleiman abarcaba toda el África del Oeste, sudano-saheliano. Diversos pueblos y etnias están así englobados en un único y mismo conjunto político. Entre ellos estaban los mesufas, principales agentes del comercio de la sal. Entre ellos se reclutaban los guías de caravanas porque se precisaba un perfecto conocimiento del Sahara. Los pueblos de la sabana son más agricultores y comerciantes que pastores, y los dogones en el interior del meandro del Níger. La organización política y administrativa de este vasto imperio, en definitiva, era una especie de confederación, teniendo cada provincia una amplia autonomía. Como hemos visto, reinados vasallos como Ghana y Mema no estaban unidos al poder central más que por una alianza más bien simbólica. ¿Y el poder central quién es? Pues es el Mansa, el jefe del gobierno. Todo parte de él y está rodeado de altos funcionarios y de dignatarios elegidos entre los descendientes de compañeros de Sunyata. Los funcionarios de esta administración política que estamos hablando, aparte del griot, cuyo papel importante ha sido descrito por Banata, no se conoce agentes del poder central. Se puede inducir por otras fuentes que el Mansa era directamente secundado por un lugarteniente general. Este lugarteniente era el jefe de las Fuerzas Armadas. También está el Santigui, dueño del tesoro, era al principio el guardián de los graneros reales. Con el crecimiento de los ingresos de renta, él guardaba los depósitos de oro y las otras riquezas, como el marfil, el cobre y piedras preciosas. Sabemos por la tradición oral que todas las castas de oficios eran representadas por jefes ante el Mansa Musa. De él recibían las órdenes que transmitían a sus castas. La vida económica está basada en 2 actividades, la agricultura y la ganadería, que ocupaban la mayor parte de la población. No conocemos detalles de las actividades rurales. El arroz era cultivado en los valles del río Níger y Sankaraini, en Senegambia y Kabub. La ganadería era la herencia de los pueblos del Sahel. La mayor parte de los campesinos del Valle del Níger practicaban la cría del ganado bovino, ovino y caprino. La pesca era practicada por grupos étnicos muy especializados. Los somonos en el Alto del Níger, los bozos en el Medio Níger y los zorcos
entre Timbuktu y Gao. Es de aquí que el pescado ahumado o seco era embalado en grandes cestas para ser vendido en todo el imperio. Ser artesano estaba reservado para hombres de casta. Y los herreros fabricaban instrumentos para arar y armas. Las pieles y el cuero, tratados por los clanes de zapateros, eran una riqueza porque los países del norte los importaban en gran cantidad. Por otro lado, el oro, la sal, el cobre y la cola, estos productos han desempeñado un papel de primer orden en la economía de Malí, que poseía numerosas minas de oro, lo que hizo que ella se convirtiera en el mayor productor de metal precioso en el Viejo Mundo. Bueno, ya para finalizar, llego pues a las conclusiones de esa exposición. Leer este libro y analizar este documento ha sido para mí un viaje mágico de la mano de Nyane, que nos lleva desde nuestra reducida percepción sobre la historia del África hasta una África antigua y próspera, esta donde existieron pueblos que se convirtieron en imperios, estados desde las luchas de poder, que generaron estabilidad política, social y económica, como fue el caso del clan Mandinga, reino que logró una eficiencia administrativa del poder y de sus riquezas. Destaca el personaje de Soundiata Keita, al que se le atribuye la constitución y la estructura administrativa que rigen las regiones entre los clanes mandingas, códigos que se convirtieron en un legado patrimonial africano y que indican que había un propósito, un pensamiento, una filosofía que era posible la prosperidad.